Buenas tardes a todos. Hoy quiero hablar en este espacio que se me brinda sobre un fenómeno que está transformando la forma en la que se van a desarrollar los conflictos internacionales, como es el espionaje cibernético. En la era digital, pues las disputas entre estados ya no se van a limitar simplemente a un campo de batalla tradicional, sino que ahora vivimos una especie de guerra invisible donde la información es un arma y el escenario principal es el ciberespacio. ¿En qué consiste esta guerra? Pues realmente en utilizar herramientas informáticas para acceder, manipular, robar información estratégica, pues, a empresas, a gobiernos y en algunas ocasiones también hasta incluso los ciudadanos se pueden ver afectados. Realmente las consecuencias de todo esto son profundas. Algunas pueden afectar a la seguridad nacional de los estados, a la economía global, también a asuntos o a temas de derechos fundamentales como el derecho de la privacidad. Pero, sin embargo, a pesar del gran impacto que tiene esta situación, el espionaje cibernético lo que hace es desarrollarse en un espacio global, pues con un contexto legal que no es claro. En el derecho internacional público, por ejemplo, realmente ha sido diseñado pues, para resolver o regular conflictos armados tradicionales y relaciones entre estados. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, documentos muy importantes o claves como la Carta de las Naciones Unidas, las distintas convenciones de Ginebra, pero de alguna manera ya no contemplan o no se plantearon en ningún momento trabajar con este tipo de ataques digitales. Por lo tanto, esto nos deja una serie de preguntas abiertas, una serie de matizaciones, de cuestiones, como por ejemplo cuando a lo mejor pues, un ciberataque puede considerarse hasta cierto punto un acto de guerra, o cuándo podría ser ese ciberataque una violación de la soberanía. Realmente la falta de claridad en estas cuestiones pues, nos afecta en el sentido de que es muy difícil a veces identificar pues, responsables, incluso poder aplicar sanciones, lo que hace que en el trasiego de todos los días pues haya estados que trabajen o que actúen, mejor que trabajar, con una relativa impunidad en el ciberespacio. En el mismo tiempo o a la vez, desde el derecho internacional privado, existen normas de protección que se están enfrentando pues, a desafíos que son parecidos. Las redes están interconectadas unas con otras. La información va circulando, es al momento, circula entre los países a la rapidez, a una rapidez impresionante. Y de alguna manera esto hace que, o significa que un ataque se puede originar en un lugar, afectar a una empresa o a varias empresas, a personas de otro estado, por ejemplo, y además aprovechar los vacíos legales de un tercer estado o de un tercero. Por lo tanto, para nosotros determinar hasta cierto punto la jurisdicción y aplicar sanciones, pues se puede volver difícil o complejo, debido a que hay una ausencia de estándares uniformes, de acuerdos internacionales que sean operativos, efectivos, que dejan que tanto los estados, por un lado, y los actores privados, pues de alguna manera puedan explotar o se puedan mover en esas lagunas legales. Y la consecuencia de todo esto realmente es que se debilita enormemente la confianza en los sistemas de información y de alguna forma se pone constantemente en riesgo la integridad de los datos que puedan ser sensibles. La idea de esta ponencia o lo que yo pretendo es de alguna forma analizar de manera crítica este fenómeno del espionaje cibernético, las limitaciones del marco jurídico actual y además pues intentar abordar temas como la atribución de los ataques, quién está realmente detrás de ese tipo de ataques, protección de derechos fundamentales en el ciberespacio y además en la medida de lo posible, determinar la responsabilidad de los estados y de los actores privados. Me gustaría también revisar pues, propuestas emergentes de gobernanza global, como la creación de tratados multilaterales específicos en materia de ciberseguridad, mecanismos de cooperación internacional que de alguna forma nos permitan cerrar ese vacío normativo, es decir, el objetivo sería intentar encontrar un equilibrio entre seguridad nacional, protección de derechos y estabilidad internacional. Y para concluir con esta presentación, sí me gustaría decir que
lo que llamamos o la llamada guerra invisible se nos muestra con una gran claridad en el sentido de que necesitamos desarrollar un marco legal sólido y adaptado a la realidad digital. Asimismo, también fortalecer en la medida de lo posible el derecho internacional en sus dos vertientes, el derecho internacional público como el privado, que de alguna forma no solamente nos va a permitir sancionar las conductas ilícitas, sino que por otro lado también va a fomentar un espacio de confianza, transparencia y cooperación en el ciberespacio, entendiendo que solo de esta manera podremos garantizar pues, la seguridad y la protección de los derechos en un mundo que cada vez está más interconectado, más unido, con más alineaciones de un lado y de otro. Por lo demás, espero que les parezca interesante y muchas gracias por por la atención demostrada. Gracias.